¿Qué decir después de toda esta locura que acabamos de presenciar, no? Lo que acabamos de vivir, muchachos, es una cosa de otro planeta, es una cosa impresionante. Hacer este análisis para mí no es tarea sencilla, porque el partido se terminó hace un par de minutos apenas, y con tanto sufrimiento y con tanta tensión, yo todavía tengo las pulsaciones a 1000 por hora. Espero poder por lo menos abstraerme un poco de ese lado emocional en pro de aterrizar un par de ideas coherentes en este video. Yo quiero comenzar diciéndoles que desde muy pequeño siempre he sido un enfermo de este deporte. Yo recuerdo que en mi casa yo era un bebé, estaba recién nacido, y mi papá prendía el televisor. Y en vez de ponerme caricaturas o ponerme algún programa infantil para que yo viera, no, mi papá ponía algún partido del fútbol argentino. Ponía algún partido de Boca, de River o de Estudiantes de La Plata. Y como crecí con esas dinámicas, bueno, ustedes pueden ver acá frente a la cámara el resultado final. Y siendo un enfermo del fútbol, les confieso que siempre he tenido un conflicto interno con el tema de las famosas victorias morales. Porque yo en este deporte quiero ganar siempre. Yo quiero que mis equipos siempre en el campo de juego salgan con 3 puntos en el bolsillo. Y cuando mis equipos pierden, me frustro y prefiero no agarrarme del tema de la victoria moral. Prefiero no decir, bueno, mi equipo perdió, pero lo dieron todo, jugaron con dignidad, hicieron lo mejor que podían, porque eso me suena como a premio de consolación y no me gusta. Prefiero simplemente quedarme con la frustración, aislarme un poco y olvidarme con el paso de las horas de la derrota y listo, pare de contar. Problema solucionado. Sin embargo, cuando pasan cosas como la de hoy, con Ecuador quedando eliminado ante Argentina por penales en la Copa América 2024, esa creencia y esa forma de actuar mía se ve directamente interpelada. Comienzo a cuestionarla. Porque después de haber visto un partido como el que le plantó hoy Ecuador a Argentina, ¿cómo puedes seguir negando la importancia de las formas en este deporte? Yo creo que es imposible. Es obvio que las formas, que las maneras importan. Incluso cuando perdés. Claro que importan. Y por esa razón, yo en este video, en vez de reprocharle errores al equipo ecuatoriano hoy, yo mejor voy a elegir aplaudirlo. Y voy a elegir reconocerle el esfuerzo y la valentía que tuvo, que fue una cosa descollante. Fue una cosa de verdad que yo no veía venir. Porque yo me imaginaba un partido muy diferente. Yo me imaginaba un partido en el cual el defensor más adelantado de Ecuador iba a estar parado casi que al lado de Dida Domínguez. Se los juro, en mi mente el partido se iba a dar de esa manera. De hecho, hasta fui un poco hipócrita, porque ayer en el video previo a este partido les dije a ustedes que Ecuador no podía salir de ninguna manera sintiéndose vencido. Que Ecuador no podía salir con los brazos abajo, sino que tenía que pelear y tenía que plantarse. Pero después de que les dije eso, yo era muy consciente por dentro que yo sí iba a ver este partido estando un poco derrotado desde lo psicológico. Pensando que iba a ser un sufrimiento tremendo y que Argentina iba a terminar ganando por un marcador relativamente abultado. Eso es lo que yo podía predecir. Y me encontré con un panorama muy distinto. Me encontré con un Ecuador que número uno tuvo unos huevos monumentales. Me encontré con jugadores como Moisés que hizo un partidazo. Con jugadores como Jeremy que hizo una muy buena presentación. Y con jugadores que entraron desde el banco faltando 10 o 15 minutos y entraron con la bandera de Ecuador tatuada en el corazón.
como fue el caso de John Yeboah, que en 10 o 15 minutos fue probablemente el jugador más influyente de Ecuador en el partido. Entró con unos huevos Yeboah a pedir la pelota, a encarar, le hicieron una falta. En la jugada del empate pide el balón, engancha, manda el centro. No, lo de John, muchachos, es otra cosa. Kevin Rodríguez la rola. Otro que también entró con unos huevos tremendos. A hacer lo que capaz que no hizo Ender Valencia. A levantar la mano y decir, mandala que yo soluciono como pueda, pero mandámela. Y en una de esas la clava en el ángulo y le da el empate a Ecuador. Y manda el partido a los penales. ¿Cómo no me conmuevo con eso? Pregunto yo. Ecuador nunca replegó en exceso. Algo que yo pensé que iba a pasar todo el partido y no pasó. Nunca jugó con el bloque bajo. Siempre lo mantuvo como un bloque medio o máximo medio bajo y hasta allí. Y terminó complicando a Argentina y si me apuran incluso haciendo un análisis general de los 90 minutos, para mí la Tri tuvo un rendimiento un poquito superior al equipo de Lionel Scaloni. Entonces las formas importan e importan mucho y hoy Ecuador yo lo aplaudo más que nunca. ¿Hubo cosas que se pudieron hacer mejor? Evidentemente, claro que sí. Si empezamos a tener un poco de autocrítica, Ender no podía errar ese penal. Contra Argentina, en unos cuartos de final de Copa América, cuando estás jugando igual o incluso un poco mejor que Argentina y te llega esa oportunidad del penal, hermano, tiene que ir adentro. Puede estar parado el Dibu Martínez, puede estar parado Buffon, Casillas, el que sea, la tenés que meter. Y Ender la erró. Y en un partido así, cuando erras un penal, normalmente eso te acaba pasando factura. Eso no podía pasar, fue un error grave. Otra cosa que de pronto toca ver de cara al futuro. Argentina no es un equipo con mucha altura en sus jugadores. Y no hay derecho que justo la escaloneta le haya marcado el gol a Ecuador por arriba, en un córner. Ecuador teniendo jugadores que desde lo físico se imponen. Y llega el córner al área ecuatoriana y cabecea a McAllister, que mide 1,70 en el primer palo. Y después en el segundo palo cabecea a Lisandro Martínez, que mide 1,75. No puede pasar eso. Cuando vos tenés a Pacho, tenés a Torres, tenés a Piero, tenés jugadores de un prototipo físico importante, no te puede pasar eso. Y a Ecuador le pasó. Y fue otro error que le terminó pasando factura en este partido a la Tri. Claro que sí. Los cambios de Sánchez Vaz para mí le terminan funcionando, pero los hace tarde una vez más. Metiendo por allá al minuto 75, 76 a sus primeros jugadores. Y después al 80 y pico a los otros. Decí que al final le salió porque consiguió el empate, pero se demoró en exceso. Esos cambios eran para el minuto 60, 65 como mucho, a más tardar. Es otra cosa que también toca rever. O sea que sí, hubo errores, hay críticas para hacer de cara al futuro. Incluso podríamos hablar si vale la pena mantener o no el proceso de Sánchez Vaz. Es una discusión que fácilmente se puede dar. Claro que se puede dar. Pero lo de Ecuador hoy, repito, más allá de cualquier cosa, me pareció más que digno, más que digno. Vamos a analizar el partido cronológicamente hablando. Primer tiempo. La Tri sale con una especie de 4-5-1, pero como Ecuador trataba de hacer presión intermedia, ese 4-5-1 se convertía en un 4-4-2. ¿Por qué? Porque Moisés partía muy cerca de Grueso y también de el jugador Alan Franco. Pero sabía adelantarse, sabía ir para el frente para terminar presionando muy cerca a la altura de Ender Valencia. Entonces en esa línea de 5 del medio, Moisés era el que salía y se iba para el frente. Por ende quedaba una línea de 4 atrás, otra de 4 en el medio y Moisés y Ender arriba casi a la misma altura. Y Ecuador presionando con un bloque medio, todos en zona 2. Y así, en el inicio del partido, la Tri logró de cierta manera complicar a Argentina. Porque en primer lugar, desconectó los circuitos en salida de juego de la escaloneta. Argentina normalmente con sus dos centrales, Cuti y Lisandro, tomaba la pelota, conducía y siempre buscaban ese primer pase al frente para Alexis McAllister.
pero Moisés se le paraba al lado a Alexis, entonces Alexis no podía recibir con libertad. Y de pronto venía Enzo o venía De Paul para ayudar a Alexis, pero inmediatamente Ecuador activaba los apoyos de Grueso y de Franco para cubrir a De Paul y para cubrir a Enzo, y que acabara pasando lo mismo, que los creativos de Argentina, los volantes de distribución argentinos, no pudieran realmente sacar a relucir toda su calidad en el juego asociativo. Bien por Ecuador, Argentina no se sentía cómodo con la pelota, que es su máxima virtud, y ya desde ahí Ecuador comenzaba a tener una pequeña victoria táctica. Después, reconozco que también tuvo cierta capacidad de contraataque, porque en un par de oportunidades en el inicio del partido llevó peligro al arco del Dibu. También eso me gustó bastante. Ese mano a mano de Jeremy con Dibu Martínez fue una cosa impresionante. Gran jugada de Moisés por izquierda. Yendo, conduciendo, teniendo profundidad, desbordando por ese lado y después pone un pase excelso y Jeremy queda mano a mano con el Dibu y bueno, el Dibu achica muy bien y ataja esa pelota. Después en esa misma jugada un remate de Kendry. Minutos más tarde Torres le filtró un pase largo a Enner Valencia y Enner metió un desmarque bueno y metió el pase para adentro y llegó Preciado a rematar y la tiró por arriba y pasó muy cerca. Ya ahí nada más Ecuador tuvo 3 opciones o 3 aproximaciones de gol contra el arco argentino. Entonces, número 1, desconectó a Argentina con ese trabajo de presión intermedia. Número 2, llevó cierto peligro al arco del Dibu. El inicio de Ecuador fue muy correcto, muy bueno. Y además nos estaba replegando, que era lo que yo pedía. Que mantuviera un bloque medio o medio bajo, pero nunca bajo. Porque eso le iba a permitir a Argentina meter a Ecuador contra el arco de Dida y lastimarlo más temprano que tarde. Pero Ecuador estaba evitando eso, lo tenía muy claro en su mente. Reconozco que a medida que pasó el primer tiempo, Argentina fue mejorando. Porque claro, también mantener la misma intensidad en la presión intermedia del lado de Ecuador es difícil. Porque llega el cansancio físico, porque no siempre es una tarea fácil, porque vos te desconcentras un poco, con el paso de los minutos, ya las piernas no corren igual. Entonces Argentina empezó a mejorar a medida que entramos en el final del primer tiempo. Argentina comenzó de pronto a encontrar más libertad en esa salida de juego. Alexis McAllister se activó de alguna manera. Y para acabar de completar, también Argentina comenzó a intensificar su presión alta y Ecuador tuvo imprecisiones en salida también. Veía uno que había algunas equivocaciones de Pacho, de pronto del mismo Ángelo, perdía algunas pelotas la Tri tratando de hacer la salida de juego. Entonces, claro, Argentina ya estaba un poquito más montada en el trámite, Ecuador comenzó mejor, pero Argentina fue equiparando. Y en medio de esta dinámica llega el córner. Y la jugada que dije ahora, la famosa jugada de este club, inventada acá, en esta escuela, por Osvaldo Daniel Subeldía, por allá en aquel Estudiantes de la década del 60, que fue cuando se inventaron la famosa jugada del córner al primer palo, peinarla para atrás y que llegue otro por atrás solo para cabecear y meterla. Literalmente, con esa jugada, con ese diseño, que es tan viejo como este deporte, Argentina abre el marcador en el partido. Alexis McAllister 1.70, Lisandro Martínez 1.75. Hubo ahí cierta desincronización, cierta descoordinación de parte de Ecuador a la hora de defender esa pelota. Pacho y Torres creo que quedaron como medio despistados, sobre todo Félix. No supo qué hacer y por detrás llegó solo Lisandro Martínez. Partido 1-0, una lástima porque si bien Argentina había equiparado, creo que todavía no hacía los méritos suficientes como para decir que merecía un gol claramente. Llegamos al entretiempo y entramos en una dinámica en la cual la Tri al inicio del segundo tiempo tenía la posesión, Argentina ya contenía, había dejado de hacer presión alta, ya Argentina simplemente contenía, e incluso más de una vez por izquierda se devolvía tanto Nico González que parecía que Argentina plantaba una línea de 5 en el fondo, imagínate vos, y Ecuador tenía la pelota pero le costaba la progresión. ¿Por qué? Porque en la Tri carecía de movilidad, no había tantos desmarques para que algunos jugadores se posicionaran libres y pudieran recibir los pases que llegaban desde atrás. Ecuador tenía la pelota con Piero, con Pacho, con Torres, con Ángelo, a veces con Franco, con Moisés, con Grueso también, pero costaba que esa posesión pudiera progresar al punto de llegar de manera limpia a Enner Valencia, a Jeremy Sarmiento, a el mismo Kendry Páez. Eso no estaba sucediendo. Entonces, bueno, en medio de esta dinámica, Ecuador pues trataba como podía y llega la jugada del penal. Que para mí fue penal porque después tenía la mano abierta
y que fue una forma de encontrar una solución gigante para el equipo de Sánchez Vaz. Y era un penal que tocaba meter a como diera lugar. Kendry tomó la pelota con gran personalidad para cobrar como lo hizo ante Jamaica, que metió ese penal. Y Ender, con toda su experiencia siendo el capitán, le pidió la pelota, la puso y pateó mal. Y erró ese penal. Un error pero imperdonable en un contexto como este. Eso es jerarquía también de alguna manera, ¿no? Y bueno, ahí en ese punto particular Ecuador no la tuvo. Partido que seguía empatado, pasaban los minutos, seguía con Argentina arriba, no pudo ser empatado. Pasaban los minutos, entrábamos en la fase final, se tornó un poco cortado del minuto 70 al 80, y ahí Sánchez Vaz sí decide por fin mandar a la cancha al minuto 76 a La Rola y a Minda, al minuto 80 a Mena y a Yeboah, al minuto 87 a Jordi, y con estos 5 jugadores que entraron, particularmente con Yeboah y con Rodríguez, y también con Minda, que entraron relativamente bien, Ecuador comenzó a irse al frente con su último intento, y acumuló una pelota de Jordi que le quedó muy clara, pero se enredó solo y pateó por un lado. Llegó eventualmente el gol con el centro de Yeboah y el cabezazo de La Rola. Y por último, un desborde que mandaron el centro, creo que fue Minda, si no estoy mal, ¿no? Mandó el centro y llegó Jordi solo por la mitad, era el gol de la victoria y lo mandó por un lado. Ahí también Ecuador pudo haber materializado todo esto y haber evitado los penales, ¿no? Lastimosamente no sucedió. Y bueno, llegamos a los penales, una reacción muy de huevos, muy de dignidad de la Tri, que nadie veía venir. Y llegamos a los penales y bueno, ahí el Dibu Martínez sí está en su salsa. A vos puede que te caiga bien o te caiga mal el Dibu, pero no puedes dejar de reconocer que tiene un talento fenomenal para este tipo de situaciones. El control mental, la forma de manejar la situación, la forma de leer a los pateadores rivales, utilizar la fama que él tiene en el buen sentido de que es un atajador de penales a su favor. Todo eso el Dibu lo hace de manera perfecta. Una vez más lo sacó a relucir. Messi erra el primero. Hay una esperanza para Ecuador, porque imagínate, Argentina comienza con su estrella y erra. Es un golpe a la moral de Argentina de frente. Ecuador tenía todo en ese penal de Angelito para meterlo y dejar a Argentina casi que liquidado en lo psicológico. Y bueno, Angelito erró, apareció el Dibu, después Minda erró, apareció el Dibu de nuevo, y más adelante pues Yeboah cumplió, Jordi cumplió, Yeboah fue el que mejor lo pateó por escándalo, el de Jordi no estuvo también pateado pero entró, pero Argentina ya fue perfecto con todas sus ejecuciones. Dida Domínguez no pudo destacarse, yo tenía la esperanza en el fondo de que de pronto Dida hiciera lo que hizo ante Fortaleza en la Copa Sudamericana el año pasado, o ante Independiente del Valle en la final anual de la Liga Pro del año pasado, que en penales sacó a relucir todo su talento. No pudo hacerlo Dida, Argentina avanzó, Ecuador quedó eliminado, pero en conclusión, Ecuador me sorprendió para bien, superó mis expectativas y terminó haciendo una presentación que yo hoy, más que criticar, elijo aplaudir. Gracias, nos vemos en un próximo video, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. De igual manera, por favor, las personas que quieran y puedan, podrían cumplir con una donación de $1 y lo agradecería a más no poder. Ese dólar lo pueden donar ya sea por Patreon o por YouTube. Si es por Patreon les dejo el link acá en la sección de comentarios. Si es por YouTube pueden ir acá abajo a la derecha donde hay una pestaña, un icono pequeño con el signo monetario. Hacen clic allí y bueno, cumplen con esa donación en cuestión de segundos. Por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Gracias y nos vemos en un próximo análisis de la selección ecuatoriana de fútbol.